gloria de nosotros es la obediencia a Dios, o sea, que realmente obedezcamos a Él. Se puede servir a Dios. Ahí se puede servir a Dios, realmente, cuando entendemos que somos llamados a glorificarlo a Él mediante la obediencia, entonces podemos servir. Entonces, de hecho, una persona que no esté, que no tenga ese concepto de lo importante que es glorificar a Dios mediante la obediencia, va a prestar a Dios un servicio que no es correcto. Y después viene la profecía a Zorobabel, al que se le dice que Dios lo va a poner como anillo de sellar. O sea, que eso es un tipo de Cristo, del reinado de Cristo, del reinado de Cristo. O sea, que cuando el pueblo entiende que Dios es el Señor, que Él merece un servicio en obediencia, que eso lleva gloria a Dios, entonces eso va a hacer que Cristo sea entronado como Señor, que sea reconocido por las demás personas como Señor. Eso es como el énfasis de Ageo para nosotros. Hay unos pasos en el libro de Ageo, hay como un avance de la consagración del pueblo. Y era normal que ellos sufrieran eso, porque como les dije ahora, ellos venían de estar bajo el cautiverio. Y ellos consideraron que su libertad era física. O sea, ellos ya podían construir las casas, ya podían trabajar en lo de ellos. Para ellos eso era lo importante. Y entonces descuidaron su relación con Dios. Y creo que es uno de los problemas que afronta la iglesia en general. Cuando alguien llega a los pies de Cristo y Cristo rompe toda esa esclavitud de pecado, de vicios, de borrachera, de cualquier vicio que sea, cualquier cosa repetitiva y la persona empieza a caminar con Dios, que empieza a darle mucha importancia a esa libertad física, a esa libertad que tiene ya para manejar sus cosas, pero va desestimando la parte que implica una relación con Dios. Y ahí es donde es necesario que entienda que la obediencia a Dios es la que va a glorificar a Cristo, no solamente una libertad que Dios da, porque obviamente Cristo da libertad. Y yo conozco personas que llegaron al Evangelio, como en el caso mío, por ejemplo, después de mucho tiempo de las drogas, y cuando ya Dios rompió con eso, que ya las drogas no los manejan, se olvidaron de Cristo y se preocuparon por conseguir plata por medio del Evangelio, porque lo importante eran las riquezas. Eso es algo que tenemos que tener cuidado, y es lo que pasa en el capítulo 2. Ellos están pensando que lo importante es las riquezas. Eso es una generalidad que tenemos que tener en cuenta, porque el libro nos va mostrando un avance en nuestra relación con Dios. Si Dios es el Señor, si Jesucristo es el Señor de la vida, lo importante es que Él sea el Señor. Eso es lo importante, que su señorío se vea. En la obediencia nuestra se va a ver y va a haber gloria a Él. Y ahí podremos servirle a Él realmente como debe ser. Y eso debe impactar lo que dice Ageo 2, del 20 al 23, cuando dice que destruirá la gloria de las naciones y que va a poner a Zorobabel como anillo de sellar. O sea, que todas las naciones van a entender que Jesucristo es el Señor. O sea, la iglesia va a impactar al mundo cuando la iglesia entienda que la gloria de la iglesia es obedecer a Dios y puede servirle de esa manera, y puede impactar al mundo. De resto no lo va a impactar. Y por eso es que pienso que el evangelio no está teniendo tanto impacto ante la sociedad, porque muchas veces nos contentamos
con que ya no bebemos, ya no esto, ya no aquello, ya no aquello, pero manejamos el dinero para nuestros beneficios y no para la obra del Señor. Y eso es algo que quería decirles sobre el libro de Ageo también. Hoy vamos a retomar la parte como el pueblo reacciona ante la profecía de Ageo. Iván Samir, Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos, hombre. Por aquí llegando, Por aquí apenas llegando. también el hermano Samuel, Dios te bendiga. Entonces, amén, amén, hermano, Dios te guarde. Tenemos eso, tenemos Ageo 1 del 12 al 15. Esa es nuestra porción de hoy. Lo que produjo el mensaje de Ageo. Alguien que me lea, por favor, esos versículos del 12 al 15. El primer mensaje de Ageo que produjo. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Ahí. Hasta el 15. 15. 15. Listo. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Listo, Amén. hasta ahí. Lo que produjo la profecía de Ageo en los que estaban ahí, en los que oyeron, que produjo, ¿cierto? Ellos oyeron la profecía, lo primero es que oyeron. Esa palabra oír es la palabra chamá en hebreo y significa oír inteligentemente, a menudo implicando una obediencia, poner atención y obedecer. Esa es la palabra chamá ahí. Hay otras palabras en el hebreo para oír, pero cuando Dios habla para que el pueblo obedezca, es la palabra que se utiliza, chamá. Y eso vino como consecuencia de la profecía. Lo primero que hizo fue oír. Cuando el pueblo oye la voz de Dios, entonces surgen varios asuntos. Lo primero que se produce es temor de Jehová. Lo primero que se produce es temor de Dios, en el versículo 12. O sea que el pueblo había venido y no era un pueblo temeroso de Dios. Aquí se produce un temor de Dios que la palabra realmente lo que significa es reverenciar, amedrentamiento, atemorizados, espantados, miedo. Se produce sabiendo que Dios está hablando. O sea, ahí habla de la voz de Dios. Cuando uno va a buscar en la palabra, en la concordancia Strong, va a buscar ahí las palabras del profeta Ageo. Esas palabras no figuran ya. Esa palabra ya, palabra no figura en la Strong. Porque realmente el texto lo que dice es, y oyó el pueblo la voz de Dios por medio de Ageo. Lo que está enfatizando es que el pueblo entendió que era Dios el que hablaba, que era Dios el que estaba hablando. Cuando esa voz de Dios es tan fuerte, porque la palabra voz ahí es una palabra que es col y significa voz alta, o alzar la voz, o gritar, o trueno, o tronar. Cuando esa voz es fuerte y clara, no hay excusa para no obedecer. No hay excusa para no obedecer. Cuando nosotros entendemos que Dios nos habla a través de su palabra, porque es la palabra profética más segura, que dice Pedro allá en su segunda carta 1:19,
a la que hacemos bien en estar atentos, o sea, atender esa palabra. No hay excusa para no atenderla, porque entendemos que es la voz de Dios. El problema es que hay veces pensamos que Dios no nos habla, o que esa no es la voz de Dios, o que quizás esa parte no me gusta, que quizás hay otra interpretación. Hay veces nosotros queremos como darle la vuelta a la escritura en algunos momentos, no digo en todos, y no estoy hablando de todos nosotros, hablo en general, de las personas que se excusan para no obedecer a la voz de Dios, siendo creyentes. El que está andando mal siempre encontrará una justificación para su pecado, siempre. Siempre va a encontrar cómo justificar su pecado y lo hace trastocando la escritura. Nosotros entendemos que Dios hoy no nos está hablando por medio de profetas, sino por medio de su palabra. Pero su palabra es enseñada, es predicada por medio de hombres que se llaman predicadores o expositores de la palabra, que están encargados de tomar el texto y dárselo al pueblo, precisamente para que el pueblo oiga la voz de Dios. Porque muchas veces la estamos leyendo y no entendemos cosas. Entonces, hay veces es necesario que Dios use hombres para aclarar su palabra en el pueblo. Esa voz de Dios debe llevarnos primero a saber que no tenemos excusa para no atenderla. Nosotros no tenemos excusa alguna para no atender a la voz de Dios. Y debe producir temor reverente de Dios. En el caso de ellos, fue miedo porque se vieron confrontados con su egoísmo y sus prioridades, estaban dejando de lado a Dios, a ellos les dio miedo, pero ese temor de Dios reverente es algo bueno que se produce en el pueblo. Lo primero que podemos extraer de aquí es que sin temor de Dios es imposible obedecer a Dios. Si no hay temor de Dios, es imposible obedecer a Dios. Se necesita el temor de Dios en la vida del hombre. En el Nuevo Testamento ya hay una palabra que es piedad. Esa palabra es eusebeia en el griego y significa buena adoración, buen temor de Dios, que es diferente al temor de Dios por miedo. Ya es un temor y un respeto a Dios por amor, no por miedo, sino por amor. Y hay veces es peligroso porque nosotros sabemos que el castigo lo llevó Cristo. Entonces decimos, Dios no me castiga porque ya Cristo llevó el castigo. Y eso es verdad en cuanto a ese castigo eterno. Pero hay algo que se llama disciplina, que es lo que Dios hace cuando un creyente es desobediente, lo disciplina. Y lo disciplina a él, no necesariamente a través de la iglesia. Dios lo disciplina, no necesariamente a través de la iglesia. Porque no hay temor de Dios en la vida de la iglesia. La palabra tiene que producir temor de Dios para poder que la iglesia obedezca, si no, no va a obedecer. Para poder que el pueblo obedeciera, tenía que entender que Dios estaba hablando y que Dios estaba hablando en contra de lo que estaban haciendo. Entonces, si nosotros tenemos una reunión, digamos, en la iglesia o en cualquier iglesia, y vamos a hablar la palabra y no confrontamos la actitud con la palabra, las personas pasarán desapercibidas porque no hubo confrontación. Entonces, ¿de qué hay que arrepentirse? ¿De qué hay que arrepentirse si no hay confrontación? Si la palabra no muestra la falta que se está cometiendo, no habría de qué arrepentirse. No habría necesidad de que surgiera el temor de Dios. El temor de Dios surge antes del arrepentimiento.
Es más, la palabra temor de Dios, esa palabra que figura ahí es la palabra yaré, temer. El pueblo, el pueblo temió delante de Dios. El pueblo simplemente termina el versículo diciendo, y temió el pueblo delante de Dios. Esa palabra temer ahí es yaré, perdón. Y esa palabra también en el Salmo 96:9 también hay una palabrita que significa temor de Dios, que es la palabra cajil. Y esa palabra puede ser sinónimas. Solamente que esa otra palabra tiene la connotación de giro, de dar un giro, de dar una vuelta. O sea, que produce arrepentimiento. Ese temor de Dios debe producir arrepentimiento. O sea, que es antes del arrepentimiento, tiene que haber temor de Dios. Y el temor de Dios viene por confrontar el pecado, o si no, no hay temor de Dios. Por confrontar la falta con el pueblo. Es lo que hace Ageo en todos los versículos del 1 al 11 del capítulo 1. Y eso es lo que produce, lo primero que produce es eso. Un temor reverente, de miedo, porque Dios está enojado, porque el pueblo está haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Y eso produce entonces un arrepentimiento, que haya un cambio de dirección. Eso es lo que vemos en el versículo 12. En el versículo 13, Ageo le dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová. En el versículo 13, lo único nuevo que hay es, yo estoy con vosotros. O sea, el pueblo puede sentir la seguridad de que Dios está con él, precisamente porque hubo un arrepentimiento. O sea, que esto sigue siendo como progresivo, el libro de Ageo. Ese arrepentimiento produjo en el pueblo el volverse a Dios, y al volverse a Dios produjo una seguridad de que Dios está con él. Es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. La Gran Comisión dice eso. La Gran Comisión no solamente dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En la Gran Comisión dice, si la iglesia hace lo que el Señor dijo, si la iglesia predica, hace discípulos, bautiza, les enseña, que hagan todo lo que el Señor dice, o sea, llevando en el camino del Señor, el Señor se compromete a estar con esa iglesia todos los días hasta el fin del mundo, apoyando, porque ese es su propósito, porque Él es fiel a su propósito. Es lo mismo que dice aquí. Nuestra labor no es construir un templo físico. Nuestra labor es que la presencia de Dios sea fuerte en nuestras vidas para poder nosotros cumplir esa comisión, con la seguridad de que el Señor está con nosotros, con la seguridad de que el Señor está con nosotros. Ese es el asunto. El pueblo trabaja para Dios. El cristiano empieza a comprometerse con Dios desde el temor de Dios y el arrepentimiento, y desde saber que Dios está con él. Si camina en su voluntad, si hace su propósito. No estoy diciendo que cuando el cristiano peca, entonces Dios se aleja de él y ya no está con él. No, porque la gracia de Dios antes me dice lo contrario. Me dice que Él va y restaura esa vida. Él no va a dejar al pecador que se ha convertido a que siga en su pecado y se pierda. Eso es lo que Calvino llama la gracia irresistible. Él lo vuelve a traer. Lo vuelve a traer al redil. Vuelve y lo pone en la posición de autoridad que estaba antes de abandonar por el pecado su compromiso con el Señor. Sino que estoy hablando es de que el creyente que no experimenta un temor de Dios en su vida y la seguridad de que Dios está con él, no le puede servir. No le puede servir a Dios. Es imposible, porque está todavía viviendo como los que estaban en el capítulo 1 del versículo 1 al 11. Todavía vive para sí.
no para el Señor. Aquí el asunto es, como Lucas nos preguntaba, ¿quién ocupa el primer lugar o cuál es el lugar que Dios ocupa en nuestra vida? Aquí el asunto es ese. El asunto es ese. Si Dios es Señor de nuestra vida, si el Señor Jesucristo es el Señor de nuestra vida y nuestra obediencia lo muestra, entonces nosotros le vamos a servir con la seguridad de que Él está con nosotros, de que Él está respaldando ese servicio, porque eso es lo que Él deja ver en su palabra. Y después de tener esa seguridad, dice la escritura en el versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Eso es como un avivamiento, es como el tercer aspecto. Después de haber temor de Dios, arrepentimiento y la seguridad de que Dios está con nosotros, se produce un querer trabajar en la obra del Señor. Porque ya la palabra despertar ahí es una palabra que significa abrir los ojos. Es la palabra significa abrir los ojos, avivar, excitar, suscitar. Eso es lo que pasó. Y la palabra espíritu ahí es la palabra ruach, que significa soplo, respiración, viento, aire, vida, ánimo. O sea que lo que Dios hizo fue abrir en ellos el ánimo para trabajar en las cosas del Señor. Y entonces, ¿qué hicieron? Vinieron y trabajaron en la obra. O sea, acudieron al llamado del servicio que Dios les estaba haciendo. A partir de la predicación del profeta Ageo, a partir de lo que él dijo y a partir de que el pueblo entendió que era Dios el que hablaba. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que cuestionarnos, no a nosotros, yo estoy seguro que nosotros todos cuando leemos la escritura estamos conscientes de que es Dios el que habla, pero de pronto tenemos personas en la iglesia que no están tan seguras de que Dios les habla de esta manera. Tenemos que mirar cómo hacer que ellos entiendan que Dios nos habla a través de su palabra, que hay una seguridad absoluta de que es la voz de Dios, que cuando yo leo la Biblia estoy escuchando la voz de Dios. ¿Cómo? Porque es lo primero, porque eso va a producir que se ponga atención. El pueblo puso atención precisamente porque entendió que era la voz de Dios. El pueblo no creyó que era un profeta hablando cualquier cosa, a pesar de que ellos habían sufrido a los falsos profetas antes del cautiverio. Usted se acuerda con Jeremías. Jeremías es un ejemplo de todo lo que los falsos profetas decían, y Jeremías decía, no, van a ir en cautiverio, y los falsos profetas, no, aquí va a haber paz, aquí va a haber prosperidad, aquí nadie va a ir en cautiverio, y el pueblo le creía a los falsos profetas. Lo mismo que los reyes le creían a los falsos profetas, y al profeta de Dios no le creyeron. Cuando vuelven del cautiverio y oyen ese mensaje, ellos creen que es la voz de Dios. Ellos están seguros que Dios les habló. Y por eso reaccionan, porque es pueblo de Dios, porque es un pueblo que, a pesar de haber venido mucho tiempo en la esclavitud de un cautiverio, a pesar de haber estado adormecido 70 años por allá, sin adorar a Dios, metidos en idolatrías y cosas de esas, a pesar de ellos son un pueblo que saben que el Dios de Israel es el Dios de los patriarcas. Ellos tienen esa memoria histórica en sus vidas. Y cuando oyen lo que habla Dios, dicen, Dios nos está hablando. Nosotros tenemos que entender y que cuando nosotros tengamos personas a las que les hablemos de Dios, tratemos de mirar si ellos sí entienden que Dios es el que está hablando, que no somos nosotros. Cuando hablamos de la escritura, es Dios el que habla. Obviamente hay personas
que cambian el mensaje. Eso ya es otro asunto. Pero si nosotros le ponemos atención a lo que Dios dice, vamos a tener mucho fruto siempre en nuestra vida. Para nosotros, o sea, en nuestra vida como provecho para nuestra vida espiritual, pero también vamos a hacer que el Señor sea exaltado. Que eso es precisamente lo que termina diciendo el libro en el versículo de 2:23. Al final del libro dice eso. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío. O sea, es una tipología de Cristo. Dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí. Lo que está diciendo ahí en esa parte es que cuando el pueblo entienda que verdaderamente el servicio a Dios requiere que la gloria del hombre sea obedecer a Dios y le sirva en esa obediencia, Dios va a hacer que las naciones entiendan quién es el Dios de Israel. O sea que las personas a nuestro alrededor van a tener que admitir que Dios es real. Ya que ellos quieran seguir a Dios es otra cosa, pero ellos van a tener que admitir que Dios es real en nuestras vidas al ver nuestra vida cambiada por Él. Ya que ellos digan, no, yo no quiero seguir el camino, yo no, pero no van a poder decir que nosotros estamos siguiendo un Dios falso, porque ellos van a ver lo que Dios hace en nosotros. Y eso es el propósito para dar testimonio precisamente de la obra de Dios, porque el libro de Ageo también involucra a las naciones. En el capítulo 2 ya yo les puse la Biblia Bible Gateway, las versiones de Ageo 2:7, y en muchas de esas, yo las mandé a ustedes por el WhatsApp, y en muchas de esas decía, y traerán los tesoros yo traeré los tesoros de las naciones, las riquezas de las naciones, el dinero de las naciones. Cuando decía el deseado de todas las naciones, Dios lo iba a traer. ¿Por qué? Cuando el pueblo entendiera que la gloria del hombre, que la gloria del pueblo es que Dios sea el Señor, que Jesucristo sea el Señor, en la obediencia, porque entonces en esa casa vive Dios, respira, como decíamos la semana pasada, respira en esa casa constantemente. Ese es el anhelo que tengo para que cada vez Dios respire más en nosotros, que cada vez Dios sea más visible en nosotros, para que podamos impactar también a otras personas con nuestra vida. Entonces, la porción de hoy metida en todo este libro es simplemente el compromiso nuestro es que el Señor sea exaltado. Ese es el compromiso. ¿Cómo se logra? Con la obediencia. ¿Qué produce la obediencia? El temor de Dios. ¿Qué produce el temor de Dios? La voz de Dios. Cuando sabemos que Dios es el que habla. Ese temor de Dios produce obediencia y la seguridad de que Dios está con nosotros. Entonces el pueblo con gozo trabaja en la obra del Señor. Ya no trabaja simplemente como a regañadientes, porque es que Dios despertó el espíritu del pueblo. O sea, Dios sopló en el pueblo un despertar, abrió su entendimiento, abrió los ojos, cambió la visión y el pueblo entendió que lo mejor para ellos era trabajar en la obra de Dios. Vinieron y trabajaron en la obra de Dios. Dice el versículo 14, vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. O sea, atendieron al llamado que Dios hacía a servirle a él. Ellos atendieron a ese llamado. Quizás lo atendieron por un avivamiento temporal, porque es que el avivamiento
no quiere decir que se mantiene el avivamiento. Cuando hay un avivamiento puede durar, pero puede también apagarse el avivamiento. ¿Qué es lo necesario para mantener ese avivamiento? Y es lo que el capítulo 2 nos quiere mostrar, y es el hecho de considerar que lo importante en nuestro corazón, lo importante sea la presencia de Dios. Ahí nunca la casa se va a menguar, ahí nunca el avivamiento se va a apagar. Cuando entendemos que lo importante es que la presencia de Dios sea real en nuestra vida. O sea, puede haber un avivamiento emocional que puede pasar y puede durar un mes, 2 meses, y la persona vuelve y se desanima. ¿Por qué? No porque el Espíritu Santo no esté en él, sino porque no ha entendido realmente que lo importante es mantener esa relación en que el Señor esté entronado en el corazón, que Él sea el dueño de la casa. Eso es lo importante. Y así nunca se va a mantener, se va a apagar el avivamiento, así nunca se va a apagar el deseo de servirle a Dios, así nunca se va a frustrar ese ánimo en el trabajar en la obra del Señor. No está esperando recompensas, porque aquí en ningún momento el pueblo está esperando una recompensa. Lo que el pueblo sabe es que Dios está con él, que si trabaja, Dios está con él, que si obedece, Dios está con él, que Dios lo va a respaldar. Y al decir yo estoy con ustedes, que dice aquí en Ageo 1:13, yo estoy con vosotros, dice Jehová, ellos entienden, según lo que había dicho antes Ageo, que Dios va a estar para proveer lo que ellos necesitan también para su sostenimiento personal. Que acuérdense que ellos no estaban trabajando en la obra del Señor porque trabajaban para ellos mismos. Al entender que Dios dice, y yo estoy con vosotros, dice Jehová, el mismo que le había dicho, yo les he frenado la lluvia, le mandé la sequía para que ustedes no tuvieran lo suficiente. Ahora les dice, yo estoy con ustedes. Entienden que Dios va a cambiar de frenar la bendición sobre ellos económica a aumentar esa parte económica también sobre ellos. ¿Por qué? Porque Él es el primero. Entonces, cuando Él es el primero, el pueblo puede estar seguro de que Dios va a sostenerlo, de que Dios va a sustentarle económicamente, con lo que necesita para su vivir, en condiciones dignas, en condiciones dignas. Porque esa es una promesa que el Señor mismo hizo. Mateo 6:33. Él hizo esa promesa y Él no miente. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos una, un cumplimiento de la profecía de Ezequiel. La profecía de Ezequiel en el Ezequiel 37, del 1 al 14, del Valle de los Huesos Secos. Esa profecía, aquí hay un cumplimiento. Hay una especie de cumplimiento. Esto también pareciera un nuevo nacimiento, o sea, parece una tipología del nuevo nacimiento, un simbolismo del nuevo nacimiento. Ahí hay una especie de cumplimiento de esa profecía de Ezequiel, porque Ezequiel le dio la profecía estando ellos en el cautiverio, y allá les dijo que ellos iban a volver a su tierra y que ellos iban a hacer las cosas que Dios les mandara, que ellos iban a tener una obediencia, que Dios iba a poner el espíritu de Él en ellos para que ellos caminaran con Él. Aquí se ve una especie de ese cumplimiento. Solamente que el cumplimiento de la profecía puede ser varios cumplimientos. No sé si entendamos eso. La profecía puede tener varios cumplimientos. Puede tener un cumplimiento cercano al profeta. Digamos que este puede ser una especie de cumplimiento. Pero después apunta hacia otro cumplimiento posterior, que es la obra de Cristo, que es el nuevo nacimiento. Porque aquí no se puede hablar de nuevo nacimiento. Se puede hablar de un despertar, pero no de un nuevo nacimiento.
porque el nuevo nacimiento solamente sería posible a través de la obra de Cristo. Y ahí es cuando realmente la iglesia se tiene que involucrar en el trabajo en el Señor, porque la iglesia nació de Dios, porque la iglesia es nacida no de una voluntad humana, sino de voluntad de Dios. De hecho, es nacida para servir a Dios, para llevarle gloria. Ahí es donde tiene que involucrarse, mirar esto como un ejemplo y no caer en el error de pensar que lo importante entonces es servirle a Dios para tener pertenencias, porque algunos se atreven a decirle al Señor que como ellos le sirven, entonces él le tiene que dar cierto estatus de vida. Hay algunos que piensan así, o hay algunos que hacen como Jacob. Usted mira la oración de Jacob por allá en Génesis 28, que le dice Jacob a Dios que si me bendices, entonces yo haré lo que tú dices y aún te diezmaré. O sea, Jacob como haciendo un trueque con Dios allá. Y hay personas que pueden pensar que, que si Dios, que si Dios es exaltado por la obra del ministerio, entonces Dios tiene la obligación también de proveer riquezas y lujos y cosas más de lo suficiente para vivir. Dios no ha prometido eso. Él ha prometido proveer lo necesario para vivir en condiciones dignas. A quien le sirve con un corazón que lo exalte, que es lo que estamos viendo acá. Un corazón que lo exalte. Entonces, si uno mira Ezequiel 37, uno ve que puede haber un cumplimiento acá. Ezequiel 37 del 1 al 14. Pero también uno ve que esto es parecido a lo que el Señor hizo con los discípulos en Juan 20, 22. ¿Alguien puede leerme Juan 20 del 19 al 23, creo que es? Si es tan amable, para que miremos algo que el Señor hizo con los discípulos allá, que es parecido a esto. Juan 20:19 dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El 23. Sí, hasta el 23. Sí. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ahí hay algo parecido, porque el Señor tuvo como esa Perdón, hermanos, cuéntame, perdón. Lucas. Tengo un compromiso, perdón. Listo. Amén. Dios los Amén. bendiga, Listo, después chao. nos vemos. Dios los bendiga, Chao, Dios te guarde. bendiga. Chao, hermano. El Señor tuvo como esa gentileza con los discípulos de soplar en ellos y de decirles recibid el Espíritu Santo. Y hay veces nosotros queremos armar cierta controversia por ese versículo, porque entendemos que Él les dijo, tengan el Espíritu Santo. Eso entendemos, ¿cierto? Lo que el Señor les está diciendo es que tengan por cierto que el Espíritu Santo va a venir. Cuando Él sopla, esa palabra es enfusado y quiere decir que solamente Él es el que puede soplar sobre la iglesia y dar el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir, una exclusividad de Él. Y ese Espíritu Santo es el que va a hacer que la iglesia pueda
llevar la gran comisión, porque esto realmente es la gran comisión. Porque él dice, como el Padre me envió, así yo los envío. Lo mismo que está diciendo Ageo. Ageo está diciendo, trabajen en el templo, hagan lo que yo les digo, obedézcanme, porque esa es la construcción del templo. Pero aquí el Señor está hablando de la construcción de la iglesia. ¿Cómo se iba a construir la iglesia? A través de la predicación, a través del anuncio del evangelio. Entonces, cuando dice a quienes remitieron los pecados les serán remitidos y a quienes se los retuvieren les serán retenidos, les son retenidos, no está diciendo que ellos tienen poder para perdonar pecados, sino que ella les dijo, como el Padre me envió, así también yo los envío. Los iba a enviar cuando viniera el Espíritu Santo. Por eso le dice, recibir el Espíritu Santo y sopla en ellos para decirles, yo me comprometo que el Espíritu Santo viene, ustedes lo reciben y los envío a que ustedes prediquen el Evangelio, porque el Evangelio tiene la virtud de perdonar pecados al que cree, y al que no cree, lo condena. Entonces, por eso dice eso ahí. Es un trabajo que a partir del nuevo nacimiento se puede hacer. Por eso tiene cierta similitud. Porque si el pueblo no despierta en el temor de Dios, en el arrepentimiento, en la seguridad de que Dios está con él, y vienen y trabajan en la obra de Dios, con un avivamiento, con un gozo en sus vidas, el pueblo no podría haber comenzado a hacer la obra de reconstrucción del templo. Tendría que pasar de ese estado que estaba de ánimo propio, de trabajar en sus cosas, a pasar a decir, no, realmente estamos fallando y Dios es el que necesita ser tenido en cuenta como primero. Solamente lo puede hacer un creyente cuando el Espíritu Santo ha venido a su vida, que es el que trae esa convicción del señorío de Cristo. De hecho, una persona que trabaje en la obra del Señor por dinero, podríamos decir que es alguien que el Señor no ha convencido realmente de quién es Él, de quién es el Señor. Y que entonces se aprovecha de que la iglesia o las congregaciones necesitan a alguien que trabaje y trabaja para beneficiarse de un lucro que realmente no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que el creyente trabaje y Dios se encarga de su sustento, que nosotros trabajemos para Él. Este avivamiento es pasajero, hasta que no se consolide el hecho de que el templo de Dios es importante porque Dios está en él. Va a ser un avivamiento pasajero, hasta que eso no sea una consolidación en la vida de la iglesia. Hasta que nosotros no entendamos que nuestra vida es importante en el Señor porque Él es el dueño, porque Él es el Señor, porque Él es el que respira en nosotros, porque su voluntad está en nosotros, porque Él nos ha tomado para eso. Hasta que nosotros no entendamos eso, no se puede consolidar una madurez cristiana o un avivamiento realmente que perdure en la obra del Señor. Por eso hay veces encontramos personas que los vimos muy afanados trabajando en la obra y a los 2 años o 3 los vemos por ahí ya que ya se olvidaron del Señor. Precisamente por eso, porque no hubo un consolidarse de la obra de Cristo en el señorío de Cristo en la vida del hombre. Eso es realmente lo muy importante de este libro de Ageo, que entendamos que la gloria de Dios en nosotros se va a ver en la obediencia. Si nosotros decimos que Dios es glorificado en nuestras vidas, es porque le obedecemos. Y le obedecemos porque Él ha puesto su espíritu en nosotros. Si no, no le podríamos obedecer. Por eso relacioné eso con Juan 20, del 19 al 23. Porque a partir de ahí es que el Señor les dice, vayan y a los que le retiren los pecados, les son retenidos y a los que los perdonen, les son perdonados. O sea,
A partir de que reciban el Espíritu Santo, empiezan a trabajar en la gran comisión. Y yo estoy con ustedes, como lo dice Mateo. Nosotros entendemos eso, gloria a Dios, y podemos servirle al Señor desde nuestros propios trabajos, sabiendo que el Señor está con nosotros, sabiendo que a eso nos llamó, que nosotros pudiésemos ser instrumentos en sus manos. Mire que él mismo les había dicho que él iba a estar en la casa, que la voluntad de él iba a estar en la casa. Cuando les dijo en el versículo 8 del capítulo 1, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. O sea que él quiere que esa voluntad esté en la obediencia a él para darle gloria a él. Solamente entonces no es suficiente con un emocionalismo, con un avivamiento pasajero, si ese avivamiento no se entrona en el hecho de que la importancia de nuestra vida es que Dios reside en nosotros, que la importancia es que Él vive en nosotros y que eso es a Él al que tenemos que mostrar, entonces siempre vamos a estar en sub y bajas, en altibajos en la obra, en el ministerio. Vamos a estar un tiempo de mucho obrar, cuando ya decaí con el Señor, entonces no trabajo en la obra, me despreocupo y se encuentra uno con personas ya incluso viviendo como el mundo, que empezaron lo más de bien en los caminos del Señor, por el hecho de no entender esta verdad. Él es el que tiene que ser glorificado. Él es el que tiene que ser dado a conocer. Y eso es lo que está implicando la porción del capítulo 2, del versículo 1 al 9. Eso es lo que implica que la presencia de Dios va a estar en la casa. Entonces, en la desarrollo paulatino de este libro de Ageo, uno va encontrando estas partes. Hay primero un desapego por las cosas de Dios. Después hay una especie de emocionalismo por las cosas de Dios, que es lo que está en el versículo 12 al 15. Una especie de avivamiento, pero es más o menos un avivamiento emocional, un emocionalismo. Pero si eso es como el orden en que Dios plantea las cosas. Y eso es normal, eso es natural. Pero si ese emocionalismo no se pone en lo que implica la gloria de Dios en nuestra vida, quedará en pleno emocionalismo nomás. No va a trascender al servicio. Y al servicio que lleve gloria a Dios, que es lo que al final del libro se está planteando. Al servicio que el pueblo debe llevar para que el Señor sea entronado, para que las naciones entiendan que Él es el Señor, para que el mundo entienda que Él es el Señor. Si nosotros estamos trabajando para la obra del Señor de corazón, seguro que nuestras personas alrededor se están dando cuenta de que el Señor es real, se están dando cuenta de eso. Pero si estamos trabajando emocionalmente, de pronto no se estarán dando cuenta. Y nosotros estaremos sin tener un crecimiento constante. Lo que implica el nuevo nacimiento es un crecimiento constante en la obra del Señor. Implica que nosotros cada vez crezcamos más en Él, que es lo que el libro nos está mostrando. En su desarrollo que va como en orden, progresivo. En la porción de hoy vemos que hubo un avivamiento, pero fue más emocional, pero fue producido porque el pueblo entendió que Dios habló. Tenemos que entender que este pueblo vino de estar mucho tiempo sin adorar a Dios, allá en Babilonia, sin tener reuniones realmente en la presencia de Dios. Ellos estuvieron habituados a los ídolos mucho tiempo. Igual que cuando una persona llega a la iglesia, viene del mundo con mucho tiempo, entonces puede volverse un religioso.
ahí está el trabajo de no dejar que se vuelva un religioso, sino de saber que lo importante, de hacerle entender que lo importante es que Cristo sea el Señor de la vida, que Él se va a encargar de suplir las necesidades económicas. Y seguro que va a haber primero un despertar emocional que se ve en querer hacer todas las cosas, se ve en querer ir a todas las reuniones, se ve en la forma de hablar, muy evangélica, esto muy chévere. Y eso no está malo, eso no está malo. Lo malo es quedarse ahí. Lo malo es quedarse en el emocionalismo. Tiene que pasar al capítulo 2, donde el Señor está diciéndonos, mire, es que yo voy a poner mi espíritu en la casa. Versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Es que yo voy a entronar mi espíritu en el centro de cada uno. Y es el Espíritu Santo el que se va a entronar. Ahí ya pasa de ser un emocionalismo a tener ya cierto compromiso en la madurez de Dios. Cierto compromiso con la madurez. Y lo mismo va a seguir adelante en el servicio. Ya podrá prestar un servicio realmente a Dios desinteresado y podrá llevar a que las personas vean que Dios es real. Pues corremos el peligro de que un creyente nuevo se quede en Ageo 1 del 1 al 11, sí, si no le enseñamos la palabra, si no le damos testimonio, si no le mostramos la importancia que hay en que el Señor sea siempre el que dirija la vida. ¿Podemos llevar a que esa persona empiece a trabajar en la obra? Sí. Puede ser emocional y al principio será emocional. Lo primero que Dios va a usar son las emociones. Lo primero que va a usar son las emociones. Y eso es normal en el crecimiento de un creyente. Es normal en el crecimiento. Pero tiene que pasar de las emociones a la solidez de saber que es templo de Dios y que Dios es el primero. Tiene que pasar de ahí. Y apenas esté en esa solidez, entonces tiene que saber que el servicio a Dios es desinteresado, que no se sirve para beneficio propio, se sirve para llevarle gloria a Él. Y entonces Él va a ser testimonio vivo de la obra de Cristo en su vida, que es realmente lo que necesitamos que la iglesia sea, que cada uno de los creyentes en la iglesia sea testimonio vivo de la obra de Dios en su vida. Eso es una utopía, pero no podemos dejar de soñar con eso. No podemos dejar de soñar con que el deseo de Dios es ese, porque eso es lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho que va a levantar personas que lleven gloria a su nombre, un pueblo que lleve gloria a su nombre. Entonces, nuestra labor es esa. Nuestra labor es llevar a las personas a tener una relación con el Señor en la cual el Señor sea el que lleve la gloria, no buscando beneficios propios, sino cada vez más que la obra del Señor sea exaltada, que Él sea exaltado, que realmente es lo importante en este asunto. Aquí vimos entonces un despertar emocional a partir de la palabra. La palabra puede despertar las emociones tranquilamente. La palabra puede despertar las emociones y de hecho las despierta. Porque si la persona no empezara por sentir un gozo emocional, emotivo, por las cosas de Dios, pues ni iba a la iglesia, ni iría a la iglesia. Pero no se puede dejar en una persona emocional. No se puede dejar en un creyente niño. Hay que ir instruyendo para que él crezca en lo que es la relación íntima con Dios y la formación del carácter de Cristo, que es realmente el capítulo 2, para poder servir. Entonces, hay veces se ponen a servir personas que son emotivas sin el proceso de maduración en la formación del carácter de Cristo, se mandan al servicio. Obviamente, ese servicio fracasa.
ese ministerio fracasa, porque es en las emociones. Y las emociones no siempre nos van a guiar bien. Las emociones no siempre nos van a dar una buena guianza. La persona se siente defraudada cuando llega y le predica a un montón de personas compartiéndole el evangelio y ninguno va a la iglesia. Como es por emociones, se caen las emociones. Se caen las emociones. Y entonces la persona dice, no, es que yo no sirvo para esto. No vuelve a ir. Hay veces podemos quemar a los hermanos llevándolos antes de estar preparados a ciertos ministerios. Es lo que quiero que entendamos acá. Porque en el capítulo 2 ya sí nos va a hablar el Señor de la importancia de Él en la casa. De la importancia de Él en la casa. Para poder que haya un servicio no inmundo como lo están presentando los sacerdotes, versículos 10 al 14 del capítulo 2, sino un servicio que a Dios le agrade. Entonces, entendemos que Dios nos llamó a servirle y ese servicio debe llevar testimonio a las personas. Cuando Pedro habla de piedras vivas, está hablando de testimonios vivos de la obra de Cristo. Cuando dice allá en la primera carta, capítulo 2, que desechando pues toda inmundicia, toda malicia, toda hipocresía y todas las detracciones, y deseando la leche espiritual, como niño la leche espiritual no adulterada para que crezcamos para salvación, que nos acerquemos a Él, piedra viva, nosotros como piedras vivas nos acerquemos a Él. O sea, nos acercamos a Él precisamente como testimonios vivos de su obra. Y eso es posible simplemente porque Él es el Señor de la casa, o sea, de nuestras vidas. Él es el Señor de nuestras vidas y se entrona en la obediencia. Ahí está la madurez. La madurez del creyente, entonces, es precisamente que el Señor está entronado en la vida por la obediencia a su palabra. Pero esa obediencia, entendamos, no es de nosotros. Nosotros no somos los que producimos obediencia. Es la obra del Espíritu Santo en la vida nuestra. Es la gracia de Dios. Porque Dios nos llamó precisamente para obedecerle. Dios nos llamó precisamente para que le obedezcamos, para que nos fortalezcamos y seamos maduros en Él, para servirle y Él sea conocido. Que son como las 4 etapas en el libro de Ageo. Aquí hay una etapa intermedia, el emocionalismo espiritual. ¿Qué era mejor? ¿Tener esta gente trabajando para ellos mismos o tener esta gente trabajando para el Señor, aunque sea por un gozo espontáneo o momentáneo? Era muy difícil que saltaran de estar trabajando para ellos mismos a saber que lo importante era que el Señor fuera el dueño de la casa. Hay una etapa que es la etapa en la que el Señor despierta las emociones y se considera ya que hay temor de Dios, se considera que es la voz de Dios, se considera que Dios está con el pueblo y entonces se trabaja para la obra del Señor. Pero ahí apenas está empezando realmente la formación del carácter de Cristo en la vida del creyente. Que es lo que en las etapas del libro de Ageo uno puede ver. ¿Alguna pregunta? Porque hoy es corto, yo les dije, son 4 versículos, 12, 13, 14 y 15. Realmente lo que hoy teníamos para estudiar. Seguro que más adelante va a haber pasajes más carnudos, más confrontadores también. Hermano, Cuéntame. la pregunta que yo tengo es de ese versículo que acabamos de estudiar, versículo 14 al 15.
¿cuánto tiempo, según pues analizo yo en el libro, duró el emocionalismo del pueblo y de Zorobabel? Porque obviamente ellos no tenían el Espíritu Santo como nosotros tenemos el Espíritu Santo permanente, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiempo les pudo haber durado el emocionalismo? ¿Sí pudieron construir el templo o no lo pudieron construir? Ellos empezaron a trabajar en la casa, ¿cierto? Ellos empezaron. O sea, ellos empezaron a trabajar en la casa ya por miedo, por temor de Dios, ¿cierto? Hubo un temor de Dios, porque ahí es miedo. Ellos empezaron a construir el templo por miedo y porque Dios les dio la promesa de que Él iba a estar con ellos, ¿cierto? Todavía hay una conveniencia propia, muy normal en el cristiano emocionalista, hacer las cosas porque me favorecen a mí. Si Dios está enojado conmigo, no. Yo ya veo que el que provee es Él, entonces no me conviene que esté enojado conmigo. Y como me dijo que iba a estar conmigo, o sea, se va a encargar de mis asuntos también económicos, yo voy a trabajar para Él, pero no por convicción realmente, sino porque hay una esperanza en el Señor, de que el Señor es el que manda. Ya se sabe que Él es el que manda, pero no hay la convicción de honrarle a Él por iniciativa propia. Eso es lo que quiero que miremos. No hay una iniciativa propia de honrarle a Él. Y eso está muy parecido a lo que el Señor dijo por allá, que no me acuerdo la cita, cuando el Señor dijo que el que hacía lo que se le mandaba era siervo, ¿qué? Ahora el micrófono, hermano. Era siervo inútil. El siervo inútil. Porque hacía lo que se le decía que tenía que hacer. Que le manda. O sea, para poder que haga hay que decirle qué tiene que hacer. Así están ellos. Ellos están no por un ánimo de ellos, una convicción de ellos, un deseo de ellos, sino porque el Dios los empuja a que trabajen en la obra y utiliza el emocionalismo para eso. Y eso es un proceso, hermano Nectalí. No te puedo decir cuánto duró ese emocionalismo. Lo que sí puedo decir es que cuando ellos empezaron a construir, ellos todavía tenían en la cabeza la idea de que esa casa tenía que ser muy lujosa. No, yo lo digo, hermano, es porque si espiritualizamos lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, estudiando, entonces llegamos a la etapa de nuestra existencia hoy. ¿Cuántas veces los creyentes, cuánto tiempo, vamos a decir más bien, duran con el emocionalismo? Porque las iglesias, pues digamos que no, vamos a ver, los grupos emocionalistas que tenemos hoy en día son muchos y no sabemos cuánto les va a durar el emocionalismo. ¿Será que ellos sí podrán llegar a conocer o hacer lo que el Señor quiere? ¿Trabajarán para el Señor verdaderamente algún día o no? ¿O serán siempre emocionalistas? Depende de la enseñanza. Depende de la enseñanza de la palabra, hermano. Porque si se le deja, se le enseña que lo que se le venga al corazón lo haga, pues obviamente no van a dejar de ser emocionalistas. Si le vamos a enseñar como Natán le enseñó a David allá en el segundo libro de Samuel 7, cuando David le dijo que le iba a hacer caso a Dios y Natán le dijo, vaya, haga lo que hay en su corazón. Si le vamos a enseñar así, nunca van a dejar de ser emocionalistas. Para eso están los ministerios de enseñanza y predicación de la palabra, para que cada vez el creyente vaya siendo menos emocionalista y más maduro. Obviamente habrá movimientos en los cuales no se enseña sino a manejar emociones. Si yo llego a un culto, por ejemplo, y hay una alabanza con luces, humo, de todo, como en algunas iglesias se ve, fogueo, todo ese tipo de cosas, y después sale un predicador a decir viento sopla, viento de Dios cae, mira acá, y la gente empieza a caer. Yo qué madurez cristiana puedo pretender que haya en un movimiento de esos. Sería absurdo pretender que allá haya madurez. Allá se van a mantener siempre en el emocionalismo. Y eso no es un nuevo nacimiento.
Eso es imitación del nuevo nacimiento. Porque aquí, por ejemplo, esto es una especie de símbolo de que Dios iba a hacer un nuevo nacimiento. Aquí cuando dice despertó, ¿cierto? Ese es un símbolo del nuevo nacimiento cuando Dios nos hace despertar del todo, nos hace nacer no solamente las emociones, sino todo. Pero obviamente el creyente, el que estaba aquí en el capítulo 1, versículo hasta el 11, todavía trabajando para sí mismo, interesado en él, cambió ahora a trabajar para Dios porque tuvo miedo de Dios, miedo de lo que Dios dice. Ahí ya hay un paso ganado. Nosotros hablamos del nuevo nacimiento, pero nosotros no podemos decir que el emocionalismo sea un nuevo nacimiento, ni que todo emocionalista no ha nacido de nuevo. Porque es que el creyente, cuando nace de nuevo, lo primero que expresa son emocionalismos. Lo primero que expresa son emocionalismos. Lo primero que expresa, ay no, como estuvo de rico el culto, yo quiero venir, yo quiero volver. Eso es lo primero que empieza a expresar. Pero después de que empieza a oír la enseñanza de la palabra y empieza a enseñársele a él cómo relacionarse con Dios, el Espíritu Santo va obrando de tal manera que ya no es tan emocionalista y va madurando. No sé cuánto tiempo puede demorarse la madurez en un creyente. No sé cuánto tiempo. De hecho, todos vamos madurando todos los días. Yo diría que cada vez vamos dejando de ser más emocionalistas y volviéndonos más maduros cada vez que pasamos. Cada día que pasa, cada vez que tenemos la experiencia de la vida diaria con el Señor, eso nos va ayudando a ser más maduros. Pero ¿hasta cuándo durará ese crecimiento? Hasta que el Señor venga, o hasta que nos vamos con Él, o hasta que nosotros vamos a su presencia. Pero hay personas que se van a quedar en estos versículos del 12 al 15, trabajando por emocionalismo. Porque es que ahí no dice que despertó Jehová el Espíritu de Dios en ellos, sino el ánimo de ellos. El ánimo de ellos sufrió se avivó, se les dio animosidad. Ellos recibieron ganas de trabajar por la palabra, ¿cierto? Y si usted va a las iglesias, usted puede Hernando, por ejemplo, ha tenido experiencia con los jóvenes que los han llevado a evangelizar, y muchos de ellos van es porque los llevan, pero no van por ánimo propio, ¿sí o no, Hernando? Dígame la verdad, no van porque ellos quieren, sino van por cumplir, porque piensan que es una obligación. Así están ellos también, piensan que esa obligación tienen con Dios porque ya se dieron cuenta de que estaban obrando mal. Cae el peligro también que estas personas piensen que esta es la vida cristiana. Ese peligro está también ahí, de que piensen que el saber que estábamos obrando mal y que ahora no, es la vida cristiana. Y la vida cristiana va más allá de eso. La vida cristiana va más allá de decir, ya no estoy cometiendo el pecado que cometí antes. Eso es parte de la vida cristiana. Pero la vida cristiana va más allá de eso. Entonces hay personas, por ejemplo, hoy hablando del diezmo, puntualmente, hablando del diezmo, hay personas que diezman porque se sienten obligados con Dios. No porque haya una convicción en sus corazones de la necesidad de que la iglesia crezca, de que la obra del Señor crezca, sino porque se sienten obligados. Hablábamos al principio con los que estábamos, Netalí y Lucas, que ya salió, de que esta pandemia, por ejemplo, ha mostrado que hay muchos creyentes no maduros en las iglesias, porque ya muchos dejaron de congregarse, ya muchos no se conectan, y muchos dejaron de diezmar también, porque pensaban que estaban pagando por ir al templo. O sea, era como una obligación con ese servicio, no con el Señor. No era una convicción de corazón. Entonces, aquí estamos. Una persona emocionalista hace las cosas porque le conviene,
no por convicción, o sea, porque le conviene. ¿Por qué? Hombre, es que Dios está enojado conmigo. No, yo no quiero que Dios esté enojado conmigo. Entonces yo voy a trabajar para la obra del Señor. Y es lo que están haciendo ellos. Más cuando Dios les dice, yo estoy con ustedes, porque Dios alienta el trabajo. Dios no va a desanimar al que quiere trabajar. Dios lo anima, porque Él sabe que es necesario y todos nosotros experimentamos ese paso de venir del mundo y empezar a sentir un emocionalismo que equivocadamente algunos llaman el primer amor. Algunos llaman ese emocionalismo equivocadamente el primer amor. Es un emocionalismo que se da. Dios primero va a tocar las emociones y por las emociones nos va a atraer a Él. Y cuando ya nos atrae a Él, Él empieza a formarse en nosotros. Y vamos dándonos cuenta que no teníamos que hacer tantas cosas de las que queríamos hacer. El activismo mismo es una medida del emocionalismo que hay en muchos creyentes que quieren hacer de todo, menos estar en la casa con sus cónyuges y sus hijos. Les quieren pasar a todo el tiempo haciendo cosas para la iglesia. Pues eso es puro emocionalismo, eso es emocional, eso no es madurez cristiana. La persona madura en el evangelio ya sabe a qué lo llamó el Señor. Y entonces es lo que va a hacer, lo que el Señor le dijo que haga. A ellos les dijo que construyeran el templo, eso están haciendo. Eso están haciendo y seguro que ellos van a seguir haciendo, simplemente que en el capítulo 2, el versículo 3 dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? O sea que todavía había personas ahí que trabajaban con tristeza en la obra del Señor, a pesar de que Dios había despertado el espíritu de ellos, el ánimo, pero las emociones ya eran tristes. ¿Por qué eran tristes? Porque no era la casa lujosa que ellos pensaban. Y por eso el Señor tiene que confrontarlos, diciéndoles que la verdadera gloria de la casa es que Él va a estar ahí, que el Espíritu de Dios va a estar en ella, no los lujos. Todavía hay creyentes que trabajan por emociones y se entristecen en su trabajo en la obra del Señor, tranquilamente. Por eso Pablo le dice a los corintios que el trabajo en el Señor no es en vano, o sea, que no frenen el trabajo en el Señor porque no es en vano. Y no es que tenga recompensa de dinero ni nada, sino que esos son tesoros en el cielo. Esos son tesoros en el cielo que el creyente va haciendo cuando trabaja para el Señor desinteresadamente. Pero no lo puede hacer desde las emociones, porque las emociones lo van a frenar. De hecho, cuando no vea fruto de su labor, se va a defraudar. Se va a defraudar si trabaja por las emociones. Si su impulso son las emociones, si su impulso es ver mucha gente y resulta que la gente no está yendo, si ese es su ánimo, si eso es su aliciente, que haya mucha gente y la gente no va, se va a defraudar. Pero eso es emocionalismo, porque el Señor nunca ha prometido llevar millones de personas ni mucha gente a las iglesias. De hecho, el mismo Señor cuando ascendió, cuando vino el Espíritu Santo sobre los que estaban allá, en el libro de los Hechos, en el aposento alto, dice que eran como 120, después de 3 años y medio de ministerio. Entonces, el mismo Señor nos enseña que siendo Él con todo lo que hizo, todos los milagros, señales, prodigios, enseñanzas tan maravillosas como las que tuvo, solamente había más o menos 120 convertidos. Entonces, es también ilusorio pensar que va a haber miles y miles de convertidos. A mí cuando veo esas iglesias tan grandes, a mí me da miedo. A mí me da miedo esas iglesias tan grandes, iglesias de 10,000 personas. Yo mismo cuestiono qué clase de creyente hay allí.
¿qué clase de enseñanza hay allí? Y uno va a ver, y son puras enseñanzas emocionalistas. Son puras enseñanzas emocionales. Estas son las iglesias que crecen. Por eso es que esta parte de Ageo 1 del 12 al 15 es hasta peligrosa para que el creyente se quede ahí, porque le gusta quedarse ahí. Y hay iglesias que promueven las emociones. Hay iglesias que se especializaron en hacer eventos para promover todas esas emociones y llenar la iglesia. Porque manejan la iglesia como una empresa, como un hotel. Mientras más gente tenga, mejor. Pero el Señor fue todo lo contrario. Él les dijo a los discípulos allá en Juan 6, si ustedes se quieren ir también, váyase. Él no se estuvo con medias tintas para que la gente se quedara, sino que el propósito de él es, precisamente él va a seleccionar su iglesia. Él va a formar su iglesia. Es imposible decir que un creyente nace de nuevo ya maduro. Eso es imposible. Todos nosotros pasamos por muchas cosas y nos acordamos tantas cosas que pasamos. Ahora tenemos cierta madurez, gloria a Dios, pero tampoco nos podemos contentar con eso, porque entonces diríamos que ya somos producto terminado. Entonces el Señor nos puede, si somos producto terminado, ya nos lleve de una vez. Sí, porque si ya somos maduros del todo, ya estamos perfectos, ya que estamos haciendo aquí, dañamos la iglesia, la dañamos. Claro. De juro que la dañamos. Una vez Hermídez Daza, que era un profesor allá en el seminario y era pastor de la Confra, una iglesia de la Confra, él decía, mire, si usted está buscando, cuando la gente llegaba a la iglesia, él le decía, si usted está buscando una iglesia perfecta, esta no es. Esta iglesia no es perfecta. Y si usted está buscando una iglesia perfecta, cuando la encuentre, no entre, porque la daña. Claro. Vamos a hacer con estos aguacates maduros. Entonces, aquí es muy bueno esta parte, porque hay un avivamiento, se empieza a trabajar, pero hay veces que hay creyentes que quieren trabajar en la obra día y noche, y tienen familia. Entonces, los ministerios tienen que decirle, venga, un momento, frene, apriete el freno a ver, que eso no es así, porque es que su prioridad es su relación con el Señor. Después de su relación con el Señor, la prioridad suya es su familia, su esposa, sus hijos. Después es el trabajo para la obra del Señor. Entonces, para que vaya irle derrumbando el emocionalismo, porque hay veces esas personas empiezan como volador sin mecha y después caen apagadas y ya no las vuelve a aprender nadie. ¿Entiendes? Ese es el asunto. Aquí estamos en un paso intermedio. El pueblo ya empezó a trabajar, pero Dios les va a hablar entonces de la importancia de que la obra sea en los parámetros de él, no en los parámetros del pueblo. Ahora ya vuelve otro asunto. Mire, ya la prioridad es la de Dios, listo. Pero en la prioridad que es la de Dios, también nosotros queremos meter la cucharada y hacer las cosas a nuestra manera. Y Dios dice, no, esa es mi manera. Y ahí es donde vamos empezando siempre la madurez, a la manera de Dios, a la manera de Dios. Siempre debe estar en nosotros eso, a la manera de Dios. Y así nos cuidamos nosotros de no hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. Hay veces se peca por exceso. Hay veces se peca por exceso. Hay veces se peca por no hacer nada y hay veces se peca por hacer mucho. Como los profesores de primaria. ¿Usted no ha visto a los profesores de primaria que saben de todo y no saben nada? Los profesores de primaria, una profesora en primero, en segundo, en tercero de primaria, enseña matemáticas, español, sociales, ciencia, inglés, enseña de todo. Y va a ver y enseña unas barbaridades impresionantes. Porque así el sistema la puso, que tiene que enseñar de todo, pero no está preparada para enseñar de todo.
Lo mismo también, Dios llama a los ministerios, pero Dios no llamó a todo el mundo a hacer todos los ministerios. El apóstol Pablo, él dice, yo soy apóstol, predicador y maestro. Habla de esos tres ministerios, él. Obviamente que como apóstol tenía que también formar líderes, o sea, hacer su función pastoral también. Y como apóstol también era evangelista, pero él se enfoca en eso. Y principalmente él se enfoca en las misiones. Él se dedica a las misiones. Un hombre dedicado totalmente al Señor porque era viudo. Él no tenía el compromiso de la familia, era viudo. Y por eso en la primera carta de los Corintios capítulo 7 dice que los casados tendrán aflicción de la carne y yo se las quiero evitar. Es porque los casados tienen que tener cuidado de sus esposas y los solteros tienen cuidado del Señor, de la obra del Señor. O sea, está poniendo esos parámetros. Nosotros tenemos que entender, aquí por ejemplo, Hernando es jefe de ministerio, él tiene que entender que tiene personas que van al evangelismo, personas que van y visitan hospitales, personas que van a los ayunos, personas que nunca están en la casa, en el equipo de evangelismo, y van al evangelismo. Y no estoy diciendo que lo saque del equipo de evangelismo, porque son personas ya con muchos años en los caminos del Señor, pero no maduraron. Se quedaron así. Quieren hacer de todo. Eso es señal de emocionalismo. Pues, no quiero que ustedes vayan pensando quién es, no, sino que hay personas así. En la iglesia hay personas así. Son personas que piensan que si no están sirviendo a la obra del Señor, entonces el Señor está enojado con ellas. Desde sus comienzos les enseñaron eso. Y no ha habido forma de desmontarles eso. Porque hay veces que se quedan verdades en nosotros que nosotros aprendimos desde hace mucho tiempo, que se fosilizan. Eso se llama la fosilización del error. Se fosiliza y eso ya no lo tumba nadie. Y se crece con ese error y se vive con ese error y se sostiene ese error. Pero Dios sabe eso y por eso la persona, Dios no le está diciendo que por eso ya no es salva. No, es muy diferente. Sino que su vida personal realmente no disfruta el evangelio. No disfruta de la relación con Dios, de la libertad que Cristo nos dio, porque ella misma se armó un montón de cadenas sobre las cuales gira y piensa que si no hace eso, entonces Dios está en contra. O sea, todavía hay un concepto de ese Dios que está mirando para darnos un barazo a toda hora. Por ahí hay conceptos muy arraigados en eso. No del Dios que nos llamó para que trabajemos en su obra a partir de una madurez de la obediencia y la exaltación de Él, y que Él se va a encargar de nosotros. Es diferente. Yo no digo nada cuando una persona empieza a abrir una obra, le toca hacer de todo. Por ejemplo, cuando el pastor Eduardo Espina, hablando con Saúl, por ejemplo, cuando el pastor Eduardo Espina abrió la obra de Manuel, porque él fue el que fundó la iglesia de Manuel. Además que a él le tocó hacer de todo al principio. De todo le tocó hacer al principio. Ir a evangelizar, predicar, enseñar, hasta cantar. Todo le tocó hacer al principio mientras fue formando grupos. Claro, al principio le tocó así. Pero fue por una necesidad, no porque él supiera que quisiera hacer de todo. Él sabía que su ministerio era el pastoral. Y ya él se dedicó a su ministerio pastoral. ¿Cierto? Hablando pues de eso. Cuando empieza una obra, usted Iván Samit puede también darse cuenta que allá en Buenavista o allá en la costa, cuando alguien empieza una obra le toca hacer de todo. Le toca hacer de todo. Coge un acordeón y empieza y cantar y alabanza al Señor y con una carrasca y predica
y va y toca, evangeliza y todo, y invita a la gente, mientras la obra Y se... muchos, y en el día trabajan, que conozco varios pastores. Eso. Les toca duro, pero es porque están abriendo una obra en un ambiente hostil. Aquí no estamos en un ambiente hostil porque ya hubo una libertad aquí en el libro de Ageo, ya hay un permiso para edificar. Es un ambiente apropiado, como estamos nosotros en nuestra labor cristiana. Nosotros no estamos en un ambiente hostil, a nosotros no nos están persiguiendo por ser cristianos. Nosotros convivimos con un montón de ideas, ideologías y todo eso. De hecho, lo primero que nos pueden decir a nosotros es que nosotros no obedecemos las leyes de los países. No las acatamos, por ejemplo. Nos pueden decir eso y tienen razón en algunas cosas. Pero las leyes que son contrarias a Dios, nosotros no estamos llamados a obedecerlas. Eso sí, pues es claro. Pero volviendo a lo del texto de Ageo, necesitamos nosotros saber, nosotros, yo sé que ya pasamos por esta etapa, nosotros ya no somos emocionalistas, gloria a Dios. Gloria a Dios que ya cada vez somos menos emocionalistas. Pero sí tenemos que mirar, por ejemplo, los que están a cargo de ministerios, por ejemplo, Saúl, Iván Samit, los que quieren estar en la alabanza, ¿por qué quieren estar en la alabanza? Porque sí pasamos por ahí, le digo. Uno quería hacer de todo en la iglesia. Pero los que quieren, por ejemplo, los que quieren estar en la alabanza, de allá. Todo el día zampado allá. los que quieren estar en la alabanza, ¿por qué quieren estar en la alabanza? O sea, no preguntarle así, pero sí mirar cómo uno se va dando cuenta. ¿Cuál es la motivación de la alabanza? ¿Cuál es? Estar al frente, que me vean, o que oigan mi voz sonora, o que el Señor sea exaltado, porque el Señor me llamó a eso, bueno, todo ese tipo de cosas. Y mirar también esas personas que están por todas partes, por todos los ministerios, hay que ponerles un freno. Yo conozco 2 personas en la iglesia que tienen familia, tienen esposa, tienen hijos. Y los sábados y los domingos pasan haciendo ministerio. Y en semana también. Entonces, son personas que supuestamente son maduras. Entonces, eso también es peligroso. El activismo. Porque Hernando nos hablaba la semana pasada de que muchas veces nosotros confiamos en el activismo. Es que podemos estar poniendo nuestra confianza en el activismo. Lo que pasa, hermano, es que yo digo algo que yo noté, porque yo antes de conocer de Dios digamos, en el corte bautista, hay muchas iglesias, yo visité y fui miembro, como de 5 o 6 iglesias diferentes, y lo que yo noto es como que una guerra entre hermanos por quién da más fruto. A mí parece que eso es una cosa que usted lo que dice, eso no deja disfrutar el evangelio, porque uno nota que eso es una guerra entre hermanos, a ver, porque el hermano que da más fruto, entonces como si fuera más espiritual, el que evangelice tiene el grupo más grande que el otro, el que abre una obra, el que logra ser obrero, el que empezó desde abajo y lo empiezan como a ascender en la iglesia. Y es como eso, o sea, eso es como un símbolo de espiritualidad, porque esa persona está muy, pero lo que usted dice, eso es algo que por lo menos uno lo nota cuando hay asambleas, uno lo nota cuando hay cultos misioneros. Eso es como una cosa, a ver quién da más fruto, a quién reconoce más por las obras que está haciendo. Y eso hace que yo veía muchas personas que de verdad se cuestionaban porque el grupo de ellos no avanzaba, se les iban personas de los grupos. Entonces ya eso es eso. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué será que Dios no? O sea, hay una mata de cargas que, que, que eso no hace disfrutar el evangelio. Y muchas personas, y uno ve ministros que después de muchos años se salieron del evangelio porque dicen que eso es mucha carga, el pastorado es mucha carga, porque empezaron a ver la vida cristiana como así, como si fuese una competencia, ver que, o sea, como que los frutos de uno
Esos frutos ministeriales son los que van a catalogar si yo soy un buen cristiano o soy muy espiritual. Yo eso lo notaba y lo palpaba, y muchas personas le notaba yo ese cansancio en los ojos, en la manera de hablar, pues cuando uno tocaba la parte de ministerios, o sea, se les notaba en su manera de hablar esa fatiga. Y eso es lo que uno ve, que mucha gente ve eso y al final se salen. Muchos hijos de ellos, cuando llegan a viejos, lo que quieren es huir de las iglesias, que es lo irónico, porque muchas personas, uno piensa que es que se le gusta el deleite en la iglesia. No, muchos hijos de ministros quieren es huir de las iglesias porque no quieren vivir esa vida que ven a los papás. Pero es lo que usted dice, porque todo se basó en esa carrera y no en el disfrute, y no en hacer algo de manera madura, y como usted dice, saber a qué me llamó el Señor. Yo soy un órgano de ese cuerpo, yo soy la nariz, yo soy un dedito, ahí me quedo. Sí, ahí lo voy a hacer mejor. Estoy hablando de esto es porque de hecho estamos hablando de la construcción del templo. Estamos hablando de la edificación de nuestras vidas, pero también Iván Samir la semana pasada tocó el tema del servicio ministerial. Cuando intervino, dijo, ya sea en la construcción de nuestras vidas, en nuestra relación con Dios, o también en el servicio en la iglesia. Dijiste así la semana pasada. Porque el servicio en la iglesia es importante, pero el activismo es algo dañino para la iglesia. Mira las iglesias del grupo de los 12, del G12. Esas iglesias promocionaron un montón de líderes emocionalistas a trabajar en la obra. Y todo lo que eso generó por el emocionalismo de trabajar en la obra. Y de hecho se habla incluso hasta del secuestro evangélico, del secuestro que hace las iglesias de las personas. En esos grupos de los 12 que hay reuniones el lunes, el martes también, el miércoles también, jueves también, viernes también, sábado también, domingo culto. Todos los 7 días la gente iba a la iglesia. Personas que querían impresionar a los dirigentes de la iglesia, que es lo que está diciendo Iván Samir. La persona madura entiende que la opinión que importa no es la de los hombres, sino la de Dios. Como dice Romanos 29, primera a los Corintios 10, 18, segunda a los Corintios 4, 5 y primera a Tesalonicenses 2, 4. Y lo que el Señor dijo, mi Padre que ve en lo secreto. Cuando van ahora digo, mi Padre que ve en lo secreto. Esa opinión es la que importa, no la de los hombres. Entonces, podemos ser emocionalistas, activistas también. Y de hecho, esas iglesias de los 12 tienen grupos por todas partes y hablan barbaridades y lo que generan son cultos activistas y emocionalistas y crecen mucho. Pero las iglesias de la palabra realmente no crecen tanto porque el Señor nos llamó manada pequeña. Es que el Señor nos llamó manada pequeña. Por eso es que a mí me da como susto cuando veo esas mega iglesias. Hijo, yo digo, es que se ven por ahí en televisión, hay veces digo, hijo, cosa tan grande, esto lleno de un montón de gente. Yo, claro, con razón, pues si lo que hacen es un espectáculo en el púlpito, la gente va a ver un espectáculo, no a oír la palabra. Entonces nosotros tenemos que, si la palabra es la que va a madurar al creyente, la palabra es la que va a madurar. Hermano, es muy malo. A mí me echaron de un trabajo una vez cuando estaba empezando por eso. No quería trabajar y me sacaron. Entonces eso, o sea, ¿qué imagen le di yo a ese patrón? Ah, sí, usted está robando el tiempo a él. Claro. Usted era un ladrón, hermano. Entonces vea que eso no era madurez, eso no era madurez. Claro, pero es una mala enseñanza, es una mala enseñanza. Por eso necesitamos desacoplarnos a lo que Dios dice. Es que Dios no atacó el activismo de ellos, simplemente Dios después confrontó. Bueno,
Es que el trabajo aquí es a mi manera. Y aquí la importancia no es que la casa sea muy lujosa, no, no, no. Aquí lo importante es que se haga a mi manera, porque yo soy el que voy a poner vida en esa casa. El activismo no te va a garantizar la llenura del Espíritu Santo. No. Te va a garantizar mucho cansancio corporal, sí. De pronto muchos elogios y muchas críticas también. Te va a garantizar eso. Pero que Dios esté, eh, que Dios sea glorificado por tanto activismo, yo lo dudo. Yo lo dudo. Porque para eso son los ministerios, para eso Dios puso ministros, para eso Dios puso diferentes ministerios. Todos como miembros de un cuerpo, juntos crecemos. Juntos crecemos. Y eso es donde nosotros tenemos que enfocarnos. En la edificación personal, eso es una obra de todos. Es nuestra prioridad. Ya en el servicio de la iglesia, cada uno al servicio que Dios le llamó. Realmente, para darle gloria a Dios. Entonces, ya se nos hizo de noche. Ustedes no han dicho nada, yo no sé. Lo único que habla es Iván Samit. Que hable mucho. No, pero lo que dice el hermano es verdad. Yo pasé por todo eso. Yo la verdad pasé por mucho emocionalismo, mucho activismo, y uno al final, los pecados, la falta de carácter con que uno verdaderamente tenía que lidiar, eso no menguaba, eso no ayudaba ninguna cosa, ¿no? Porque el pecado seguía ahí, alguna falta de disciplina, de carácter, me enojaba por unas cosas. ¿Sí me entienden? O sea, eso no ayudaba a que yo menguara en eso que yo necesitaba crecer. Por eso es que una cosa no hace a uno espiritual, activismo. Oh, ¿y sabe qué le quita también? Tiempo con el Señor. También es verdad. Principalmente. Porque se cansa de tanto trabajar en la obra que no tiene tiempo para el Señor de la obra. Entonces, Sino que, pues, pero yo pienso que debe haber, oiga, hermanos, yo pienso que debe haber un equilibrio, que la necesidad que impera se le vea, que a mí me necesitan en este campo, yo debo actuar en ese campo, porque me necesitan en el campo. Y todos los creyentes debemos ir, como se dice, quemando etapas. En cada etapa factiblemente estamos haciendo muchas cosas y no hacemos nada. Puede que hagamos muchas cosas en esa etapa y no hacemos nada. Pero también puede ser que alguna cosa que hizo puede ser edificativa para bien de la iglesia. Es muy triste verdaderamente cuando una persona que es, digamos, maduro en la iglesia y no asiste a la iglesia. Dice que es maduro y solamente se limita a ir a predicar, solamente porque tiene que predicar, entonces va solamente a predicar, o va a enseñar, o va a dirigir un campo. No, 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 es muy triste eso. La idea es que debe haber un equilibrio, que yo sienta la necesidad de ser un siervo del Señor, porque Él me mandó. Sí, es muy triste que un pastor no pueda solamente a predicar. A mí me tocó un campo así y me dio mucha tristeza con el pastor, porque él solamente iba a predicar. A mí nunca me... Y es muy tristeza. Pero realmente, si uno está solamente, digamos, que lo vean, no sirve, porque a quien debo darle honra y gloria es a Dios, solamente al Señor. Amén, amén, hermano. Y la labor pastoral no es solamente predicar. Es que yo digo una cosa, que sepa a mí... La labor pastoral es mucho más. La labor pastoral es consejería, es oración, es visitación, es mucho más que predicar. Es más, para predicar necesita preparar el sermón y eso le quita tiempo. Todo eso es la labor pastoral. Y saber que él tiene una familia también.
sea, pero cuando se está empezando una obra, les toca a los pastores hacer de todo. Les toca hacer de todo, eso sí es una realidad. Si encuentran un ayudante, qué bueno, pero la mayoría no tienen, entonces les toca empezar de ceros cuando están empezando una obra. Por eso es que no todo el mundo sirve para abrir obras. No todo el mundo sirve para abrir obras por eso, precisamente por eso, porque eso requiere mucho tiempo. Y hay personas que son especiales para abrir obras. Y cuando tienen la obra ya funcionando con 200 miembros, los mandan a abrir otra y ponen a un pastor que deja caer esa obra. Me ha tocado ver también eso, ¿entiendes? Que es otro, eso al revés también. Cosas así pasan. Pero en cuanto a nosotros, la prioridad nuestra realmente es nuestra relación con Dios. Crecer en esa relación con Dios. Y en la madurez cristiana. Y en esa madurez cristiana de relación con Dios, el servicio a Dios va a dar fruto. El servicio a Dios va a dar fruto. Eso es fundamental. Bueno. Yo el martes estaba, qué pena, yo me toco en la cuchara. El martes el hermano Netalí estamos hablando sobre la expiación, era hermano.